Ya no vivimos en una época de tiempo, vivimos en una época de velocidad. Así parte hoy nuestro podcast con esta frase de Byung-Chul Han en este tercer capítulo llamado Produzco, luego existo. Welcome to the Jungle. Como no podemos tener la música Welcome to the Jungle, pueden imaginársela. Así que ahora les presentamos a Luciano, que nos va a hablar de este interesante tema. Vamos a conversar. Gracias. Bueno, ya escucharon el tema de la producción, es algo que nos aborda a todos nosotros. ¿Por qué Byung-Chul Han? No es un tema nuevo, lo hemos conversado, existen sitios, eh, probablemente lo han tocado en otros podcasts, pero nosotros queremos tocarlo desde el punto de vista de que con toda esta productividad, esta ansia de producir, este, Byung-Chul Han señala que la solución es la contemplación. Y nuestro podcast, nuestro canal, está orientado a las prácticas contemplativas. Entonces coincide muy bien en el resultado con Byung-Chul. Hay una pregunta. ¿Cómo tener tiempo para contemplar en esta sociedad del cansancio? Buena pregunta. Voy a partir un poquito por atrás. ¿Te parece o Uh-huh. no la de la sociedad del cansancio? Primero, Byung-Chul Han es coreano. Nació en el año 59 en Corea y se fue a estudiar su doctorado a Alemania, Friburgo. Y entre las personas que lo influyeron en sus estudios, digamos, uno es muy importante, Heidegger. No es necesario saber a Heidegger, solamente basta con saber que Heidegger señalaba que uno era arrojado al mundo y tenía que participar en este mundo con las cualidades que le tocó, digamos. Eso es lo que decía Heidegger. Bueno, por ahí, si alguien se lo quiere leer ese libro, que por ahí más de alguno lo escuchó en su estudio, Ser y Tiempo. Ser y Tiempo, muy buen libro, no es tan complicado, pueden intentarlo. Y sobre todo si conocen a alguien que les ayude a entenderlo, tanto mejor. Bueno, este Byung-Chul Han empezó a entender la sociedad actual. Acuérdate que en el mundo eh, de las prácticas contemplativas, un elemento central es entender el mundo que te rodea. De hecho, uno sale del sufrimiento entendiendo el mundo que te rodea. Entonces, la importancia de Byung-Chul Han es que nos entrega clave de cómo funciona el mundo. Por eso es importante conocerlo y relacionarlo con las prácticas contemplativas. Lo que Byung-Chul Han señalaba era que veníamos de una época que era una sociedad del control. ¿Te recuerdas que en el podcast pasado hablamos de que yo tenía un tío que había trabajado durante 40 años en la misma fábrica y tenía un capataz y tenía un jefe y al jefe lo controlaba el gerente y al gerente lo controlaba el dueño? Había toda una cadena de control. Uh-huh. Eso es en los viejos tiempos. Lo mismo que habíamos conversado la vez pasada, te recuerdas que había cambiado esta historia. Pero que hoy día es la sociedad, eh, le llama a él disciplinaria. Y es disciplinaria porque las personas ya hemos inculcado e integrado la disciplina en nuestro actuar. Qué interesante esto. Entonces, esta dinámica de control que era externa, de alguna manera la internalizamos psicológicamente, de alguna manera la adoptamos, Claro, ¿no? La adoptamos con nosotros, nosotras mismas. claro. De hecho, ese es el auge de las profesiones liberales, ¿no? Donde tú no tienes un jefe en el marketing, en la salud, esta idea que tú te autogestionas y tienes todo el potencial para lograr lo que sea, la cima del mundo, la riqueza, ser el más millonario. Bueno, en los podcasts, los TikTokers reflejan eso un poco, ¿no es cierto? Esta idea de que yo puedo triunfar en el mundo si me lo propongo. Es una sociedad súper optimista. Qué curioso esto, porque cuando uno mira, observa a los youtubers, a los influencers y a quienes de alguna manera gestionan su tiempo laboral sin un jefe, como dices tú, ¿Mm? piensa que son libres. Eso es como el El ideal, eslogan, ¿no? Yo ¿no? quiero ser un influencer, viajar por el mundo, dirán algunos, o dedicar a gestionar mi tiempo, tener libertad para hacer cosas.
Claro, ¿no? tal cual. Esa es la idea que se vende, Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, Byung-Chul Han dice que en realidad estas personas que son libres, que son autodisciplinadas, no serían libres, que estarían presos de su propia actividad. Por Ujú. ejemplo, una cosa es opinar, hacer un podcast, qué sé yo, y otra cosa es meter toda la vida, como estos personajes, estos TikTokers, estos influencers, que tocan guitarra, que aparecen haciendo su ejercicio, que muestran toda su vida, la vuelcan a los ojos del mundo. Entonces ellos no están libres porque cualquier pequeño desliz es tomado como una especie de afrenta a los seguidores. Pues. Yo creí que este personaje era así, en realidad es así. Claro, esto, estaba pensando que esto partió de alguna manera antes de las redes sociales, en estos como docu-realities, ¿no? Como Claro, esto de grabar la vida, ahora que claro. mencionas como esto de exponer distintos espacios de tu vida todo el día, de alguna manera, partió como docu-realities, ¿no? Donde Claro, claro, tienes toda la filmaban lo que razón. ibas haciendo. Me acordé de Y estos todavía hay, chicos, ¿no? sí, 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 pues, sí, sí, y claro. ahora esa lógica se ha trasladado como Al a individuo, TikTok, a claro. distintas redes. Imagínate un maestro de algo. ¿Ah? Entonces, no solamente da su enseñanza, sino que él está en la casa barriendo con sus enseñanzas o aplicando su enseñanza a barrer, o va a tocar la guitarra, o va a tomarse un café, o va a hacer una posición de yoga. Los tipos están, o las tipas también, ¿no? Hombres y mujeres, están volcando toda su intimidad fuera. Y eso los deja sin libertad porque las personas comunes podremos estar muy contentas, podremos ser muy racionales, pero también nos enojamos, también andamos de mala, aparecemos con Claro. el pie izquierdo, hoy día no quiero hacer tal cosa. Eso es imposible porque tú estás vendiendo una imagen, estás construyendo un personaje. Entonces, Byung-Chul Han dice, esta disciplina, esta especie de autocontrol, surge una violencia. Yo me violento a mí mismo a través de la exigencia de que yo todo lo puedo. Oye, esto te voy a pedir por favor que lo profundices porque me parece demasiado importante. Creo que se ha masificado demasiado esta forma que tenemos de mal relacionarnos o Claro, mal tratarnos, en un trato negativo hacia nosotros mismos. Y fíjate cómo acá aparece una causa súper social que hemos construido que fomenta, de acuerdo a Wilson Han, esa violencia que establecemos. Entonces, si lo puedes ampliar, maravilloso, creo que aquí después claro, claro. Mira, Liu Chun-Kang lo dice explícitamente. ¿Ah? Él dice, debido a esta autoexigencia, ejercemos una violencia contra uno mismo que resulta en enfermedad, estrés, depresión, fibromialgia. Son todas enfermedades del siglo XXI que surgen con esta autocontrol, autoexplotación. Antes el jefe nos explotaba o el gerente nos explotaba. Hoy día nos, comillas, autoexplotamos para lograr nuestras metas. por supuesto, las enfermedades no son unicausales, Es pero un elemento, promueven estos estados de estrés crónico, digamos, que sí tienen mucha relación en cómo reacciona nuestro organismo, mente-cuerpo. claro, claro. Mira, es la idea del personaje emprendedor, ¿no? De Mm. hecho, yo recuerdo una encuesta que se hizo en Latinoamérica, donde prácticamente todos los países de Latinoamérica, la profesión número uno de los jóvenes de 20 años era ser, ¿cómo se llama? Influencer. Todo Latinoamérica. O sea, ya nadie quiere ser, está bien, no querrán ser filósofos, que por ahí, Escritores, ¿no? o Será que como quiero escribir un libro. quiero escribir un libro, claro, o quiero entender la naturaleza, o hacer ciencia. La gran mayoría de los jóvenes latinoamericanos lo que quieren hacer es ser influencers, Mm. ser emprendedores, ¿Y si esta es una sociedad del cansancio o del o rendimiento. del rendimiento? Tengo la sospecha de que ninguno está completamente libre. No, exactamente. Habrán algunos que estén un poquito más dentro y otros lo manejen mejor,
pero en el fondo todos de alguna manera estamos estamos involucrados. involucrados en Así este es. sistema, ¿no? Claro, claro que sí, porque piensa tú que por un lado, esta cosa de los influencers eh, evita un camino, que es finalmente este camino de estudiar durante muchos años en la universidad y que no necesariamente sales de la universidad con un trabajo. Es cuestión de preguntar a los periodistas, por ejemplo, o los abogados, que hay tanto, pero los periodistas son los que sufren más, ¿no? Porque tienen mucho menos trabajo que el otro. Entonces, ¿para qué te sirve estudiar una carrera que no vas a encontrar trabajo? Eso en Chile y en todo el mundo, ¿no? Hay un exceso, comillas, de gente bien educada que no encuentra trabajo. El otro día apareció en Deutsche Welle, que es la televisión alemana, mostraban a un indio que había estudiado ingeniería industrial. Puesto que no había conseguido trabajo, el hombre se dedicaba a vender ropa en un mercado en Delhi. O sea, después de estudiar tantos años. Entonces uno se pregunta, ¿para qué realmente voy a estudiar una carrera donde tengo que hacer una inversión en tiempo y dinero Si mejor después si después no encuentro no voy a trabajo? poder, claro. Claro, entonces buscan caminos para encontrar soluciones al vivir. Luciano, me surgió algo, una pregunta también, ¿Mm? que puede tal vez ser interesante que la explores, o sea, que puedas comentarnos de eso, que es una persona que tiene un sentido de vida, por ejemplo, ayudar a los otros, y en ese ayudar a los otros se esfuerza mucho, de cualquier manera, ¿es también parte de la sociedad del cansancio o tiene que ver con un sentido de producción? No, tiene que ver con un sentido de producción, tal como tú lo señalas, último. La idea de la. Estamos hablando de una especie de autoproducción. Por eso también se le llama a esta sociedad del cansancio como sociedad del rendimiento, porque finalmente tú quieres ser productivo, ya sea que seas productivo en la red, ya sea que seas productivo en algún otro trabajo. La idea, por ejemplo, hasta antes de yo irme a retiro en meditación, yo trabajaba en una empresa como común y corriente, y los contratos, como era la mayor parte de los profesionales, era sin horario, era libre. Tú en principio, si querías, no ibas a trabajar, porque te medían por meta. Claro. Entonces ya la meta no tiene que ver ya las 8 horas de trabajo que habían antes, tiene que ver con la cantidad de horas necesarias que tú le dediques para obtener esa meta, un resultado. Y eso es lo que enferma, porque antiguamente, lo dice Byung-Chul Han, cuando alguien trabajaba de 8 a 6 de la tarde, claro, ahí estaba como la cadena, la típica explotación clásica, ¿no? Pero el tipo era totalmente libre después de las 6 de la tarde. Iba donde quería, hacía lo que quería, pero hoy día no. Tú trabajas hasta las 7, 8, 9, 10 de la noche. Yo recuerdo una compañera de trabajo que mandaba los mails de trabajo desde su casa a las 2 de la mañana. Todos estaban asombrados. Seguro que más de alguno en algún punto nos sentiremos Identificados. identificados o identificadas. Entonces, como recapitulando esto último, tendría que ver cuando mi acción en el mundo está enfocada en ser efectivo productivamente. Exactamente, Ya. porque si tú. Pensaba en una mamá que se esfuerza día a día y a veces se cansa porque trabaja, cuida a su hijo, pero el sentido es cuidar a Claro, su hijo. claro, es que la situación ahí es complicada. Podrá tener el sentido de cuidar a su hijo, lo cual es súper loable y todo lo que tú quieras, o los padres que cuidan a sus hijos, pero igual están inmersos en una sociedad donde a la mujer particularmente se le exige no solamente ser mamá, cuidar la casa, sino que además trabajar y por aportar económicamente a la casa. Entonces, eso es terrible. Pues yo creo que eso debe ser una de las grandes causas por las cuales las parejas jóvenes no desean tener hijos, porque significa agregarle más trabajo a todo esto. Y ojo, que lo que dice Byung-Chul Han es que la única forma de contraponerse a este modelo es teniendo tiempo libre, o sea, teniendo tiempo para el ocio. ¿Qué significa tiempo para el ocio? Significa que tú gastas tu tiempo en algo que no es productivo. O sea, tú puedes tocar guitarra, ir a caminar pero sin ningún sentido de producción, Meditar, pasamos el dato. ¿cierto? Entonces, lo que está hablando, lo que dice, por ejemplo,
otro gran filósofo, Walter Benjamin, él decía que el aburrimiento era la base para el surgimiento de lo nuevo. Es decir, tenía que haber un periodo en tu día o en tu semana en Creo que no que, hicieras nada. y creo que de alguna manera todos en algún punto, o varios de quienes nos escuchan, en mi experiencia también, hemos experimentado esa sensación de a veces estar demasiado sobre un tema que no te permite como pensar bien o abrirte a nuevas perspectivas y decir, bueno, esto lo suelto, ¿no? Tal cual, Lo suelto y no hago nada. no hago nada. Y empieza a surgir como un nuevo despertar frente a ese tema, como diciendo metafóricamente despertar como ideas creativas o alguna solución o Claro. alguna perspectiva nueva. De hecho, el ocio es súper importante, pero en esta sociedad de rendimiento no hay espacio para el ocio, tenés que producir sábado, domingo incluso. Es que es muy difícil que surja la creatividad si estoy dedicado a una tarea Es que, mecánica, ¿no? claro, de hecho, en este mundo se compara la producción humana como si fuéramos una máquina, ¿no? Y la máquina tiene que estar produciendo 24 horas al día, 7 días a la semana. De hecho, esa es la propaganda, ¿no? Mm. Fíjate, las compañías dicen, te ofrecemos un servicio 24/7. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que estamos hablando es que si tú te quieres salir de eso, tienes que tener tiempo de ocio. Pero, me imagino que todos los que nos están Sí. escuchando dirán, oye, pero si dejo de trabajar el sábado recibo menos plata. Y si recibo menos plata, entonces no puedo ir al restaurante, no puedo irme a tal o cual lugar de vacaciones. O, Efectivamente, eso es claro, así. Pero tienen que elegir, ¿no? O sigues trabajando 7 días a la semana, donde las vacaciones funcionan como un descanso para seguir produciendo. por supuesto, Es funcional al claro, trabajo. claro. Y a, ¿cómo expreso esto? Que eso es en el caso de que podamos decidir qué pueden hacer aquellos que tienen vidas más complicadas y que no están decidiendo entre ir de vacaciones, ¿no? Sino que dejar de trabajar de esa manera a veces implica su hijo. Claro, yo entiendo que estamos, mira, yo no tengo la solución, no tengo una bola de cristal, no sabría decirte qué Exacto. deben hacer. Yo haría esta reflexión por ver también que esto es un tema de sistema, o sea Bueno, a que, eso apunto, que es difícil salir de ese sistema, pero es posible siempre y cuando tú asumas que vas a recibir menos dinero. ujú, Porque si eres rentable, si eres productivo, vas a ganar más dinero. Lo que pasa es que ese dinero te lo vas a gastar en cosas. No te bastan 2 pares de zapatillas, tener 5 pares de claro. zapatillas. En vez de tener 10 camisas, voy a tener 50 camisas, por decir algo. ¿Ah? Puede ser cualquier cosa. Pero la clave aquí es que efectivamente en este sistema implica reducir sus ingresos. Ahora, estemos claros que hay personas que podrían reducir sus ingresos y aún sí. Y hay otro grupo, Que un es más segmento que es difícil. mucho más Ujú. difícil, que no van a poder hacer esto y que van a sufrir las consecuencias de este exceso de rendimiento y por lo tanto son las personas que se expresan y que ya se habla que a nivel mundial, ¿no? Creo que el estrés o la ansiedad es la primera o la segunda enfermedad mundial, ¿no? Sí, son las más. Y eso es inevitable por el modelo que estamos viviendo. El modelo no te permite tener un tiempo de ocio real que te permita apreciar la vida, porque finalmente eso es, ¿cachai? Bueno, por lo mismo tú decías antes, este tema de los hijos, las parejas hoy día tienen que congeniar un montón de cosas de forma muy difícil respecto al tiempo y la mayoría, como dices tú, van baja la natalidad o postergan esa decisión Claro. y, y uno a veces no ve todas estas entramados que hay debajo, pues solo ve su historia y dice, Sí, sí, bueno, a mí me tocó esto, digamos, claro, claro. y en realidad es como Una cuestión social. global y social. Sí. Es más, ¿ah? Esta cosa de las enfermedades eh, impide que tú tengas grandes rabias. Porque cuando algo te molesta, esta molestia tiene que pasar rápidamente, porque si no pasa rápidamente,
No puedes seguir, no puedes claro. seguir produciendo. Entonces, el problema está eso, y aquí hay un tema con el tema de las meditaciones y las contemplaciones, ¿no? Que se ha vendido esta historia de que el que medita siempre está en estado zen, así, flotando en el espacio, que nunca lo aborda ninguna emoción negativa, es un santo. Pero la realidad no es así. De hecho, cuando uno tiene rabia, a diferencia del simple enojo, la rabia te puede llevar a hacer cambios significativos en tu vida. Pero si tú estás a cada cosa que te molesta, la dejas pasar porque tienes que seguir siendo productiva, tú en realidad no vas a realizar ningún cambio. Entonces, Claro, bueno, abriendo un poco ahí el tema de algunas prácticas, también la meditación más que te ayuda a ser consciente de de ese ese tema, enojo claro. y saber qué puedes hacer que ¿Cuáles son sea las de causas? beneficio, las causas y qué puedes hacer con esa energía que sea de beneficio. Exactamente, bueno, ese es el punto, ¿no? Si usamos la meditación exclusivamente para reducir los decibeles, para tener una calma momentánea, en realidad lo que está, la meditación entonces es útil a este sistema productivo, porque estás Eso es muy estresado, meditáis un importante. poquitito, te baja la ansiedad, la depresión o lo que fuese y sigues produciendo. Mientras que la verdadera meditación, es la que te produce los cambios que te hacen cambiar a ti tu participación en el mundo. Claro. Te da Sin, otro sentido de vida. sin restar que se parte por calmar Sí, que sí, es sí. necesario y lo sabemos. Pero sí, eso que estás hablando es muy importante, eso de la práctica, porque muchas veces se confunde con una especie, la meditación de calma y pasividad, un poco como conseguir funcionando para mantener este sistema que muchas veces nos daña, como estabas hablando. Claro. Es más, ¿ah? El otro día viendo por ahí en las redes, vi que ofrecían un curso para evitar la procrastinación. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú andas estresado, te cuesta más concentrarte. Entonces ellos ofrecían un curso en el cual te evitaban la procrastinación, o tú te entrenabas en evitar la procrastinación, y con eso tú seguías siendo productivo. Total, es que me hablaste, me acordé de toda esta corriente que salió como crítica a esta forma de vender mindfulness para ser más productivo. El Mac El Mindfulness, Mad Mindfulness, que es como cálmate, reduce tu multitask, claro, dirige tu atención, pero para ser más productivo. productivo, claro. Y eso, Ojo, claro, ojo que, no es de beneficio, no, digamos. no es de beneficio. Ojo que hay, Para el jefe ¿para qué? que es un poco lo del sistema o para alimentar esta sociedad del rendimiento que Siguiente el nos daña cansancio, al final que y que nos nos daña. enferma. De hecho, este es un problema porque, por un lado, te enseñan una parte del mindfulness con el único objetivo de reducir tu estrés inmediato y después continuar produciendo. Pero por otro lado, las personas también buscan eso, buscan una pastilla, ¿cierto? Algo que sea rápido, que te reduzca los decibeles rápidamente para seguir produciendo. Entonces está calzado, ¿no? Unos ofrecen eso y los otros lo compran. Y el problema de fondo, si tú realmente quieres tener paz y tranquilidad, es que tenés que cambiar tu mirada del mundo. ¿Y cómo se cambia? Lo que dice Bill Han es a través de la contemplación. Para poder contemplar, tú necesitas tiempo, necesitas ocio. O sea, todas las prácticas contemplativas desde su distinta ¿Mm? perspectiva serían, tomando el capítulo anterior, una especie de hackeo mental, Tal cual, tal hackeo cual. de visión y mental. Una buena meditación es quebrar el modelo anterior de ver el mundo. Me parece tan importante esto porque a veces también se confunde mucho la meditación con una especie de pasividad y no cambiar nada, ¿sí? Claro, Como ahí aparece la palabra mal definida de de aceptación. aceptación, exactamente, que sería como una especie de resignación. Resignación, claro. Y Uh-huh. no hablamos de eso, No, y ¿verdad? no hablamos de eso y seguimos como de alguna manera sosteniendo estas dinámicas dañinas en vez de virtuosas para uno, para los demás. Claro. De hecho, ¿cómo se sale de esto? Fíjate que, bueno, Byung-Chul Han, él no practica una meditación específica ni nada por el estilo. Él toma más bien la tradición griega del ocio, ¿no?
porque, bueno, estudió bajo conceptos occidentales. Este, Sin embargo, hay un poeta que se llama Roland Barthes, que da un poema muy lindo. Se lo voy a leer porque en realidad es como surge la tranquilidad. Dice: quietamente sentado, sin hacer nada, llega la primavera y crece la hierba sola. Es decir, lo que dice Barthes es: estése tranquilo, relájese, salga a respirar, salga a caminar por la playa, no piense en producir nada, y como la primavera van a surgir las ideas y las soluciones y el camino a seguir. Muy hermoso, Sí, pues. muy hermoso. Y creo que también su metáfora es importante. Me surge compartirla, por ejemplo, porque pienso mucho que hay personas que cuando comienzan o intentan practicar meditación más formal, más Uh-huh. tradicional, no caminar en la playa, sino sentarme y todo, es como que estoy en esta rueda tan activa que aparece, que espero que meditar así como que me relaje y me aparece Que sea todo. mágico, ¿no? Exacto, y me aparece toda esa agitación o todo aquello que me ocurre, todos los pensamientos, emociones que estaban ahí como agitados y que no había visto. Entonces, hay una frase que tú dices que es como, nunca, que uno puede ir poquito a poquito, pero siempre Avanzando. avanzando, ¿no? No Claro. quedarse detenido. Entonces, de pronto uno puede ir, Despacio, pero sin exacto, detenerse. exacto, despacio pero sin detenerse. Y quizás para algunos en estos momentos sea muy buena partir una meditación formal y quieran hacer ese cambio y quienes se sienten así como, yo no puedo parar, estoy como empezar a hacer estos pequeños cambios en su Claro. vida, ir a caminar al parque, Reflexionar sobre sus propias vidas. Si, exacto, si ellos quieren vivir el resto de su vida trabajando 24/7, eso es no apreciar el mundo, no apreciar la vida, no apreciar lo que te rodea, los seres queridos. Eso lo destruye el sistema, esta idea de ser exitoso, siempre triunfador, ser el primero en todo. Yo prefiero estar en la cola y vivir bien que ser el primero. No tiene ningún interés eso. Entonces, la idea fundamental de la meditación, fíjate tú que finalmente, si bien el objetivo final puede ser para alguno iluminarse, en realidad es vivir lo mejor que se pueda. ¿Te das cuenta, no? Permitirse hacer nada. Y eso uh-huh. significa que cuando tú abordas la meditación o las prácticas contemplativas en general, tú no la deberías abordar como una actividad más que la metes entre otras actividades súper acotado en el tiempo. Es un vivir en la paz y en la tranquilidad que debería darte la meditación. Pero si tu perspectiva es: tomo esta herramienta para seguir produciendo, la meditación, ninguna práctica contemplativa Que va a te, ayudar te va a ayudar a vivir tu vida y a salir de estos plenamente. sufrimientos y Mm. este sistema de vida casi terrible, diría yo, ¿no? Hay dos cosas que dijiste que me llamaron mucho la atención y este tema de ser el primero, ya Mm. ese por un lado, y el otro como de esto del compartir con los otros, con tus seres queridos, con tus Ah, amistades, como a veces está enviado por la producción, no nos sentamos, estamos, espérate que tengo que te responda el email, espérate que me están hablando por WhatsApp, espera que no, como que no nos diéramos ese tiempo de ir a un parque, de sentarse a la mesa, de ir a pasear de forma distendida sin estar pensando en ese, bueno, desde Wing Han, ¿no? Que nos pasa en distintas... y Byung-Chul Han es explícito en una parte de su libro La sociedad del cansancio, eh, al señalar que esta sociedad del rendimiento destruye las relaciones sociales. Claro, No las fomenta, las aísla, las separa e incluso las convierte en parte del proceso productivo. Por ejemplo, si tú estás en una empresa y tener una, comilla, linda familia, mamá, papá, hijo y toda esa historia, lo convierte en un activo para su propia producción de trabajo. claro. ¿Cachai? Es más respetado en la empresa por alguien, ¿ah? Que lo iría a premiar por tener esa, comillas, linda familia. ¿Te das cuenta, no? Entonces no vas destruyendo las relaciones de confianza, porque todo es un negocio.
Y respecto al ser primero, me acordé de una historia que que compartieron en el diario. Y es muy cortita y la quiero leer Por favor. porque refleja absolutamente lo que dijiste tú de querer, de estar siempre como delante, a la cabeza. Y por ahí algunos la conocen porque se hizo conocida, pero es muy bonita. Dice, se llama Mi hija quiere ser segundo violín, no primero ni solista. Mi hija quiere ser segundo violín, no primero ni solista. Lo que ella quiere es tocar tranquila en un segundo plano, porque eso le hace feliz. Pero el mundo está hecho para los que quieren ser famosos, es para los que sueñan con ser los primeros. En el colegio se premia a quienes levantan la mano, exhiben sus logros y se sienten cómodos siendo el centro de atención. En la universidad se premia a quienes dan su opinión, a los que no se mueren de angustia ante la posibilidad de exponerse en público. En el mercado laboral se premia a los que alzan su voz por encima de los que hablan bajito, aunque no digan nada nuevo. Para ese mundo, convertirse en segundo violín de una orquesta no es lo que una niña debería querer ser de mayor. Pero el problema no es de ella, sino de este mundo, porque la maravilla de una sinfonía solo es posible gracias a los que sueñan con ser segundos violines. Ese mundo está mal y no lo sabe aún. Súper bueno, súper bueno, súper bueno. Sí, pues, estar en el segundo puesto, el tercer puesto, está bien. No hay que luchar por ser el primero en todo minuto, eso es agotador. Además, porque todos quieren ser primero, entonces estáis pegándote codazos con todo el mundo. No está bien. Además, destruye las relaciones, ¿no? Por eso es tan claro, no deja que surja la orquesta, ¿no? Como esta sinfonía, Y este todos contacto, juntos, esta claro. relación, donde entre familia, entre sociedad, construimos espacios distintos, colaborativos, no estamos todo el rato tratando de sobresalir respecto al de al lado para ser más productivos, para tener logros. Sí. Mire, incluso hay como decían ahí, que estaba hecho para el primer lugar. Claro, este incentivo, por ejemplo, a las personas a haga su pregunta. Todas las preguntas son válidas, pero no es así. Hay preguntas que son, no son inadecuadas. Y las personas deberían reflexionar qué es aquello que quieren preguntar. ¿Te das cuenta, no? No todas las preguntas, a mi modo de ver, son válidas. Las hacen porque quieren preguntar algo, aparecen ahí por aparecer, tal como aparecía ahí, por aparecer, por decir, aunque una persona no tenga nada que decir, habló. ¿Te das cuenta, no? Y eso lo hizo aparecer ante el grupo. Eso no es correcto, es preferible demorarse en hacer una buena pregunta, que va a tener mucho más sentido para él y para todo el colectivo. Es uno de los aspectos nos hacen competir. Por ejemplo, en mi tiempo, yo no recuerdo que mis hijas hayan tenido que competir para entrar al kinder o al primero básico. Hoy día es una competencia. Bueno, Hay hoy profesores de día kinder, creo, ¿no? no. Los niños y niñas los están postulando a los 2, 3 años ya a los mejores colegios y empiezan estas competencias. Imagínate. Es muy, muy duro pensar en que un niño de 2 o 3 años está Pero entrando a un sistema. ni siquiera ha completado su desarrollo biológico y ya están, eso es un mal del sistema. Claro, después de eso salen tipos, eh, personas, hombres, mujeres, niños y niñas, súper competitivos, po. Claro, Y son más felices, claro, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto de tienen esto tiempo para realmente, descansar y apreciar el mundo. exacto, construye aquello que realmente nos da sentido, esa reflexión que dijiste tú? Mm, ¿Para qué? mm. Un poco. Bueno, Ser esa es la crítico con importancia uno mismo. de Byung-Chul Han. Tiene un montón de otros libros, por ejemplo, ahí tenemos uno de los excelentes libros, además de La Sociedad del Cansancio, ese que está ahí, que se llama En algún Psicopolítica. momento. Este de aquí se llama Psicopolítica, es el segundo libro más leído de Byung-Chul Han, después de La Sociedad del Cansancio. Eh, Hay una serie de pensadores, filósofos y profesores que empiezan a darse cuenta de que el sentido de la vida no es la productividad, no es la rentabilidad, Ujú. es el saber vivir. Y hay veces que uno vive mejor con menos dinero que con más, aunque estoy seguro que la gran mayoría puede que no coincida conmigo porque no hará como dirán la típica, ¿no? El dinero no hace la felicidad, pero ayuda. En realidad hay veces que ni siquiera ayuda, ni siquiera ayuda. Por eso
Eh, Byung-Chul Han coincide con esta perspectiva de la contemplación, coincide con el interés más profundo de las prácticas contemplativas y no coincide, Y con equilibrar mejor nuestra vida, nuestros tiempos. claro, claro, y no coincide con estas técnicas como el mindfulness que apunta A ser más a ser efectivo. más eficiente y efectivo. Ese no es el objetivo de las prácticas contemplativas ni de la meditación en particular, y creo yo de que casi prácticamente ninguna No. cosa, digamos, como el yoga no tiene el objetivo de ser más No. productivo, el El tai hinduismo, chi, el el tai chi, qigong. todo tiene que ver con apreciarse uno en el mundo. Y Sí. para eso uno necesita tiempo. Con el bienestar, perfectamente. Claro. Y eso significa dejar de hacer cosas, dejar de luchar tanto por la productividad. Entonces por ahí decía una frase, la gran revolución ahora es para. La gran revolución, sí, no sé quién la decía, pero es una frase excelente. ¿Sí? Hoy día hay que parar de alguna manera. Y eso significa reducir nuestros gastos, básicamente. La camisa tiene que durar más. La, Eso sí, también ha cambiado un montón, ¿no? Porque eso ya da para otro. Como ahora las cosas son desechables de alguna manera, claro, porque mucho más que antes. claro, te estáis comprando todos los días Sí. o todos los años el amor, no sé qué cosa. La televisión te la mete de todos lados. ¿Las relaciones son desechables? Yo creo que sí. Yo creo que las de... Yo no sé, pero yo recuerdo que uno se casaba con la chica que conocía en el barrio o que conocía en la universidad y se han sacado. Mm, Ahora, pues, todas estas Tinder, todas estas plataformas sí. de relaciones, son relaciones, se juntan, hacen lo suyo y hasta la próxima. Claro, y pensaba desechables también en el sentido, esto es así como una, pero puede que haya algo ahí que tenga sentido y tú lo puedes decir. Pensaba en cómo las relaciones tienen, requieren tiempo, Exactamente. ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un conflicto en una relación, cuando alguien está pasándolo mal, cuando hay algo que conversar, uno requiere darle tiempo. Y me pasa que he escuchado que a veces agota, es como no tengo tiempo para hacerme cargo ahora de este problema Que en tengo mi mi pega que relación entregar mañana. o para hablar, exacto, o Claro. para abordar esto. Entonces, en ese sentido también pensaba que son desechables las relaciones. Como no tengo tiempo, entonces hay cosas que no se van resolviendo y que no quiero enfrentar porque no tengo tiempo ni energía para, y probablemente a lo mejor para algunas personas esas relaciones son mucho más importantes que su trabajo, pero vamos tan rápido que no tenemos ese tiempo de contemplar y parar y decir, como tú decías, ¿para qué? ¿Qué es importante? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué me hace bien? ¿Qué le hace bien a los demás? Claramente, claramente que eso debe ocurrir como debe ocurrir. Incluso hasta los trabajos mismos son desechables, ¿no? No sé cuál es la generación del, no sé cómo se llama, la Millennium, no me acuerdo cuál. ¿Ah? Sí, como que partió en la Millennium, pero ya no sé dónde vamos, porque Ah, hay varias, hay hay que generaciones. sacar. Bueno, el punto central es que todo es desechable, ¿no? Entonces nada tiene sentido, nada es permanente. Estamos luchando por tener siempre lo nuevo, es agotador, es sencillamente agotador. Bueno, más o menos eso, Byung-Chul Han, lo que sí es muy recomendable que ustedes mismos lean el libro, que ustedes saquen sus propias conclusiones, buscar si les hace sentido o no les hace Por sentido. supuesto, no tienen por qué estar de acuerdo. Por supuesto, no tienen por qué pedir y los que quieran seguir produciendo, bueno, cada cual con lo suyo, digamos. Sí. Eh, eso, pues, hasta aquí. Yo creo que sí, estaba pensando si vamos a hablar el próximo podcast de ese nombre tan que le puse Bueno, respecto al documental que salió de Siguiendo con lo contemplativo, con los nuevos gurús. ah, Estamos, Belugo. sí, 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 pero tenemos por ahí ganas. No sabemos si el próximo podcast, pero lo vamos a dejar ahí, así que nos pueden hacer sus comentarios si es que este tema les interesaría.
pero estábamos pensando en hablar de lo que pasó con Antares de la Luz, llevándolo a un punto de vista de abordar cómo hoy día en el contexto actual aparecen el narcisismo en espacios terapéuticos y espirituales principalmente, y hablar de Narciso y sus discípulos, como modo de reflexionar de cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos viendo? Sí. Quedan todos invitados al próximo podcast. Ya saben ya que es un tema peludo, pero súper interesante. Sea esto otro, porque no Sí. sabemos si viene el próximo, el subsiguiente ahí. Pero está prometido. Sí, así que eso, bueno, les mandamos un abrazo, los dejamos súper invitados también, invitadas a leer La Sociedad del Cansancio y, como decía Luciano, a sacar sus propias reflexiones. Así que, ¿qué les podemos decir? Como dicen, compártenos, escúchenos, Claro, denle like y todas esas cosas que dicen siempre. Sí, y también les queremos invitar a quienes se interesan por la meditación a conocer la propuesta que tiene nuestro instituto, Claro que que sí, es auspicia. que buscamos que auspicie este costo. Claro. No, pero que además trabajamos con profesores que invitamos y que tienen perspectivas dentro de la misma línea, no necesariamente iguales a nosotros, pero que complementan muy bien toda la perspectiva del trabajo del instituto, y que hoy día queremos empezar a abrir más a otras técnicas contemplativas como el yoga, la medicina china, prácticas de intervenciones cuerpo-mente, con esta perspectiva de Wing Han que a nosotros particularmente nos hace mucho sentido. Así que eso. Sí, sí. Contemplar para cambiar la vida, no solamente para tener un descansito de vez en cuando. Amigos, Que estén muy muy bien, bien. chao, chao. Chao.